anem a parlar-los de teatre. Ens endinsem amb la companyia Suc de Teatre La Tarumba d'Alzira, que en este cas va presentar-nos pròximament ja la seva nova obra. Estem parlant de Plauto, després de l'èxit aconseguit amb Hamlet, de William Shakespeare. Una autèntica meravella, per cert, també molt recomanable perquè estan també de gira. Tenim així precisament el seu director, el director de Suc de Teatre La Tarumba, José Antonio Martínez. ¿Qué tal? Bienvenido. Muchísimas gracias por invitarme. Bueno, adaptación de una obra de Plauto que se distingue evidentemente por esa capacidad de humor que yo creo que es universal, que nos llega a todos 2000 años después. Porque ha habido también luego intermediarios que lo han llevado muy bien, porque Plauto es como si dijéramos el abuelo de la comedia occidental. De ahí surge prácticamente Lope, pues también Shakespeare, Molière, quedan influenciadísimos por él, crean sus historias, sus personajes, con unos códigos a veces repetidos, y de ahí nos llega a nosotros. Y entonces siempre Plauto es una... bueno, es un lujo poderlo volver a ver, se ve repetidamente, una vez que pasa el tiempo se va viendo en los escenarios y siempre disfrutas además porque es que la propuesta es tan amplia que cada uno lo interpreta de una manera y al final son diferentes aunque la historia es la misma. Sí, sí, es verdad, porque claro, es el gran inventor, ¿no? De la comedia universal, esas obras donde aparecen personajes, utilización de disfraces, confusión de identidades, vivencias que hasta ese momento no se habían escrito. ¿No? Y hay muchas más bufonadas, porque estamos hablando de verdadera farsa a veces, golpes, continuo dinamismo. Es que es no parar. Nosotros hemos intentado copiar el espíritu y terminan los actores cansados porque es que no estarse quieto, es un continuo juego y nos ha sugerido cantidad de acciones, de relaciones para jugar, porque en el fondo es el teatro llevado a su excelso nombre, que es juego, juego, juego. Juego, qué bien. Cuéntanos, mañana estrenáis la obra, mañana viernes, 8:30, Gran Teatre, ¿correcto? Sí, entrada gratuita. El ayuntamiento ha querido que, bueno, que toda la gente que quisiera vernos pudiera entrar sin pagar. Y nada, está todo con un montaje de luces maravilloso, con una música hecha para la obra, precisamente por un músico alcireño que ha tenido muchos premios, que es Pepe Grau, y con un vestuario nuevo, porque hay que recordar que esta obra la estrenamos hace 10 años en castellano. Hemos querido darle un nuevo impulso, la hemos traducido, adaptado al valenciano, porque yo no diría traducido, porque es una adaptación a un valenciano muy ágil también, muy gracioso, muy popular, muy expresivo, y yo creo que eso también va a hacer que la gente se lo pase muy bien, se ría muchísimo. O sea que os lo habéis pasado muy bien montándola. Buah. Es que montar Plauto es un lujo. La verdad es que te lo pasas muy bien porque y cuando estuvimos trabajando en Hamlet era pasárselo bien de otra manera. Correcto. Pero aquí es divertirse, reírse, porque de pronto alguien saca algo en el momento en que está en el código, en la energía, de pronto le da la locura y saca, digo, esto es maravilloso, hay que registrarlo. Y van los mismos actores proponiendo cantidad de gags, de cosas que vamos metiendo en la representación. En esa adaptación, José Antonio, imagino que habéis hecho un collage, ¿no?, de las mejores obras de Plauto. Sí. Y una adaptación, ¿no? Digamos básicamente son dos historias de Aulularia, la comedia de la olla, ¿vale? Y otra obra, y luego hemos metido de varias obras. Que hice yo, hice como una nueva obra a partir de obras de Plauto, en la que cogía personajes de aquí, situaciones, y creé una nueva obra que titulé Totus Plautus Ocasi y que la publicó la editorial Algar de Alzira. Y ha tenido mucho éxito porque la han leído muchísimo, sobre todo en centros escolares, los profesores de clásicas pues lo han puesto porque es un abanico amplio para conocer los diferentes tipos que tiene Plauto. Porque en realidad
era como, pues como después fue Lope de Vega en las comedias de costumbres o de capa y espada. Es que era un código repetido en los que había personajes que aparecían otra vez de nuevo con diferentes nombres, pero básicamente era un código que se podía, o podíamos entenderlo mejor como es el código del oeste, Sí, de las películas sí, del oeste, ¿no? sí, sí, sí. En que hay personajes muy ya tipificados, pues esto pasaba también con Plauto. Y entonces yo hice como esa especie de ensalada, que creé una obra que tiene una continuidad y que está hecha de eso, de coger por aquí y por allá de obras de Plauto. ¿Cuáles son los principales pasos que has tenido que hacer? Evidentemente son 10 actores 10 encima actores, del escenario, 11 personajes. Claro, gestionar ese número de actores y al mismo tiempo utilizando la comedia vivaz, en la cual la energía y el ritmo es bastante frenético, es un Sí. auténtico reto. Bien, es verdad que no salen todos juntos hasta el final. Entonces eso te permite una organización que hace que no estén todos al mismo tiempo, porque eso ya sería mucho más complicado. Pero bueno, hemos organizado para ir trabajando escenas, a veces venían el resto del grupo y era el público que con sus risas animaba también a los que estaban interpretando, sí. Y ha sido un proceso largo porque nosotros trabajamos muy exhaustivamente, queremos tener un acabado profesional, no somos profesionales en el sentido de que no vivimos de esto, al revés, tenemos muchos problemas por no vivir de esto para o ensayar o representar. Curiosamente, hace 2 días nos seleccionaron para hacer Hamlet, un sábado de septiembre en Almansa, en una muestra nacional que tiene, y no podemos ir porque uno de los actores tenía un problema. Entonces, cuando somos tantos, claro, es un problema para ensayar, aunque ya somos mayores y ya nos organizamos para, si no surge algo imprevisto grave, poder estar todos. Pero luego a la hora de representarla por ahí tenemos problemas. Hay gente que, por ejemplo, se dedica pues al vídeo profesional y entonces pues en fines de semana, algunos fines de semana tiene que ir de bodas y comuniones y eventos. Entonces son complicaciones pero estamos muy a gusto, tanta gente, cuando salimos por ahí es un disfrute, porque son los 10 actores más 2 técnicos, y 12 personas por ahí, de relacionarnos, nos conocemos, nos reímos, muy bien, lo pasamos muy bien. Qué interesante. Desde tu punto de vista, obras que ya tienen 2.000, 2.300 años, que ya ha llovido bastante, las obras de Plauto, esos clásicos, ¿hay diferenciación o adaptación al público actual? Por ejemplo, estamos hablando de que en el momento que se parieron estas obras, claro, era una sociedad totalmente distinta a la actual. Sí, pero vamos a ver, está claro que en aquel momento que mostraran a un Júpiter totalmente desatado sexualmente por trajinarse y tirarse a una mujer, pues yo supongo que aquello tendría un efecto también un poco más potente que hoy pueda tener, ¿no? Es posible que sí, que evidentemente tuviera y esos personajes estuvieran relacionados con tipos quizás muy del momento. Pero bueno, hoy habría cosas, el viejo rijoso que va detrás de la jovencita, pues esto es una risa total. Hoy estaría súper mal visto, pero visto en Plauto, pero es una burla continua de determinados tipos. El fanfarrón, pues bueno, es un militar fanfarrón que es ridículo. Entonces, bueno, hay unos tipos, unos caracteres que podríamos relacionarlos. Pero yo creo que básicamente es el divertimento. Es decir, cuando tú vas a un concierto a lo mejor a divertirte, pues aquí vas a ir a 1 hora y media yo creo que de risa, de diversión, de pasártelo bien, de olvidarte del día a día y ver y sumergirte en una historia en la que mezclamos romano con actualidad, y entonces hay muchos gajes en ese sentido que te pueden hacer reír también. Yo estoy, por ejemplo, en consonancia con la teoría que dice que a través de la comedia
se hace más crítica social. Yo creo que es una forma es un escaparate, ¿no? Que sí, realmente el humor, como decía Charles Chaplin, viene del dolor, ¿no? Cuando realmente alguien lo está pasando muy mal, pero le das una vuelta, muchas veces se puede plantear el personaje desde un punto de vista cómico y ahí detrás se esconde un drama. Sí, sí, pero aparte hay que ver que realmente la farsa, sobre todo el teatro popular, era cómico cuando iba por ahí por los pueblos y después se influenció pues ya en autores como Lope y como los grandes clásicos, este teatro, por ejemplo, de la comedia del arte que venían de Italia, iban por toda Europa en el siglo XV, creo recordar. Era corrosivo, era digamos, era como una justicia social, era el arma que tenía el débil para burlarse, reírse, satirizar, criticar, todo lo potente que pudiera ser su crítica al poderoso, a la iglesia, a los nobles, a los capitalistas que en aquellos momentos eran los burgueses incipientes, ¿vale? Entonces la comedia es realmente lo corrosivo, la sátira, la burla, y la gente se ríe, pero está viendo que se ríe por no llorar a veces, porque hay un momento que descubro que dice el viejo Euclión el avaro se acerca al público y dice: aquí se viene a oír y a callar, nadie se tiene que enterar de mi tesoro, dice, y la agencia tributaria menos. Claro, es un golpe a hoy, porque es una sátira de la gente que intenta a veces escapar de pagar impuestos, que ahora hay una ideología que está realmente diciendo no, que pagar impuestos es un robo, ¿vale? Pues vale, ahí estamos en esa dinámica un poco también. Sí, interesante, ¿no? Por eso Molière es uno de los grandes fans, ¿no? Que tiene, ¿no? de Plautos, en El Avaro, ¿no? Lo manifiesta abiertamente. Cuéntanos tu trabajo actoral, ¿cómo lo realizas? Claro, estamos hablando que hay un cambio de registro, vienes de dirigir Hamlet, que es un clásico dramático, y claro, y de repente pasas a la comedia más disparatada. Claro, el trabajo con actores, ¿cómo es? ¿Cómo es esa situación inmersiva, por ejemplo, del principio? Es intentar moverse por el espacio, empezando a construir con tu cuerpo a un ser ridículo, fanfarrón, pero fanfarrón. Y además militar. Es decir, que tienes que poner un cuerpo. Vamos a ver cómo pones, creyéndote qué tal, pero de parte es que es el que hace más risa, hace reír a todo el imperio, dice su criado. Entonces, empiezas por lo físico, a acercarse, se van moviendo los actores, construyendo. Como es una farsa, hay que estirar, hay que caricaturizar, y por lo tanto la corporalidad tiene que exagerarse, y a partir de ahí yo voy viendo, pues tú más, pues tú por aquí, pues tú reduce, pues tú esa cara, ese registro, esa ceja hacia arriba y ese mirar. Y tenemos muchas sesiones que vamos construyendo eso. Después, evidentemente, ese cuerpo tiene que tener una voz. A ver, ese cuerpo, ¿qué voz saca? Intenta, es como si yo me pongo así, ¿qué voz saco? Pues ese cuerpo, ¿qué voz saca? ¿Qué cadencia? ¿Cómo lo va diciendo? Y a partir de ahí, mucho de improvisación, mucho de relacionarse. Entonces ahí vamos viendo juegos, vamos viendo acciones, vamos viendo gag, y luego entra el texto. Digamos que el texto entra en un momento ya bastante posterior. Una pregunta que me parece interesante para ti como creador y como director en este caso es el uso de la comedia. Sabes muy bien que cuando hay gags humorísticos, esa explosión de comicidad, el público se ríe. Pero claro, los buenos actores, las buenas actrices, como que aguantan el texto, porque claro, si dices broma, risa, claro, hay 1 segundo, 2 segundos, donde si continúas el texto no se va a oír, porque la gente está riendo o está aplaudiendo. ¿Eso cómo lo trabajas? Eso es muy difícil de trabajar, porque eso se llama oficio, más que nada, escucha del público. Lo mismo que hay el trabajo del actor es escuchar. La escucha y a la reacción, y la escucha. Y no decir tu texto porque lo tienes que decir, sino decirlo porque te viene un estímulo del otro actor, de algo, de una música, de lo que sea. Entonces, eso es difícil. Y con la comedia, digamos que hasta que no llevas varias representaciones, porque yo espero
que se va a reír la gente aquí, aquí, aquí y allá, Ajá. y luego te sorprende. Porque de pronto se ríe en otro momento. O en ese momento que tú creías, no se ríe. Sin embargo, en otro sitio se ríe. Esto del público y de las reacciones a la comedia y a la risa, yo no sé si hay algo escrito, pero me gustaría que lo hubiera porque es muy complejo y difícil. Ajá. Pero que nosotros, yo como director, sí tengo claro los gags en los que quiero y los he trabajado para que el público se ría ahí, pero luego seguro que habrá otros. Lo grabaremos en vídeo y yo luego lo estudiaré, claro. lo estudiaremos todos y entonces diremos, ostras, aquí mirad, pues aquí hay que... Y por supuesto, esa es la orden. En el momento que haya una risa, mantener el personaje, mantener la situación y dejar, porque si entras... Eso es Se la pierden orden, las palabras. Claro, claro. Eso- Pero es oficio, ¿eh? Es Eso oficio, es Eso oficio. es oficio, pero de un actor muy... bueno, yo creo que los actores profesionales trabajan también eso. Había una escuela madrileña antiguamente, yo creo que eso ya no está. Es la escuela de eso, del vivirlo, y el vivirlo no es soltar tu parlamento, esperar que el otro lo suelte y patatín, patatán, ¿no? Correcto. Entonces, Interesante. Me acabo de acordar de una escena de la película de la obra maestra Con falda a lo loco, de Billy Wilder, y hay una escena donde aparecen Tony Curtis y Jack Lemmon, ¿no? Los dos actores que van vestidos de mujeres, Sí. una obra trans de los años 50, vamos, impresionante. Y en un momento dado, Billy Wilder le pone unas maracas a Jack Lemmon, porque para meter la comedia se suponía que había risas ahí, que el público en el cine se reía, entonces ese momento lo utiliza Jack Lemmon para usar las maracas. O sea, hay sonido, sí, se mantiene una pausa dialéctica, pero ahí se meten las risas, muy inteligente Sí, por parte sí. del señor Wilder. Vamos a hablar del tema de las luces, que yo creo que para mí es de suma importancia en las obras de teatro. Antes, fuera de cámara, decías que el 80% son luces, el 20% es escenografía. En nuestros espectáculos. Porque ese 20% sin luces igual sería el 50%, pero con las luces ese 50% se reduce al 20% porque es la luz la que le da realmente el poderío y la fuerza a la escenografía. Ajá. Entonces tenemos la suerte de que dos de los técnicos del Gran Teatro, el jefe técnico y otro técnico, Jorge Palau y Sergio Parada, empezaron en el instituto conmigo, realmente no querían actuar, querían llevar el sonido y las luces, y eso es maravilloso, porque toda la gente quiere actuar, pero Claro. nadie quiere llevar eso. Y empezaron ahí, y entonces ahora están ahí, han hecho sus estudios, tienen mucha experiencia, y entonces realmente esta obra la hizo la luz Sergio Parada, que la ha vuelto a hacer ahora. Antes tenía otro concepto de luz, había otras cosas, era 10 años más joven y ahora evidentemente tiene más experiencia, hay robots, hay más efectos y entonces puede crearse. Tanto uno como otro, Jorge nos hizo Hamlet y le han dado premios. Y ellos no hacen luces para teatro ni nada, pero están acostumbrados a que viene alguien, las fallas, oye, pues por aquí, por allá, y ellos intentan ayudar y nos hacen los planos, nos hacen el dibujo. Ayer miércoles, que tengo la semana esta, de tanto le he perdido los días, estuvimos toda la mañana montando, después por la tarde programando, y claro, cuando montamos la escenografía y llega la luz, es una maravilla. Y luego por la noche hubo un pase técnico y yo estaba alucinando viendo a mis actores porque casi utilizamos toda la profundidad del Gran Teatro, moviéndose con esa luz y aún sin el vestuario. Dije, madre mía, mañana con el vestuario esto va a tener una plástica, que es al final Claro. lo que se busca. El escenario tiene que ser plástico, tiene que ser como una pintura, escultura, y dibujar todo eso y que los actores se resalten y que los espacios y los ambientes aparezcan y que eso ayude al público a, bueno, luego le meter la música y esto ya es una delicia.
Qué maravilla. Claro, tú llevas comandando Suc de Teatre, yo recuerdo ya muchos años. Pero antes fue la Tarumba Teatre. La Tarumba Teatre. La Tarumba Teatre en los años 80. Ya pegó, ya pegó bastante. Hicimos muchas. Cuando aún no había un teatro profesional desarrollado, yo me acuerdo con nuestro, precisamente un Plauto, otro Plautus Mix, hicimos 60 representaciones por plazas, por todos los sitios. Ajá. La verdad es que llevo muchos años ya con teatro, con lo técnico, con lo actoral, y si es necesario uno sale. Pero no me gusta salir porque necesito estar detrás viendo y luego llevando lo técnico. Siempre se ha dicho que el teatro es terapéutico. Vamos a inducir una pregunta totalmente distinta a lo que te preguntabas antes. Evidentemente, el teatro es terapéutico. Me recuerdo la frase de Woody Allen que decía que cuando estaba triste escribía una comedia y cuando estabas alegre en su vida personal escribía un drama. ¿Pasa también eso? Que decir, vosotros, por ejemplo, en un momento de euforia decís, bueno, vamos a trabajar un tema más dramático, o vamos a trabajar, o va en consonancia con aquello que vas vivenciando cada día y se te ocurre en un momento dado una idea genial, decir, vamos a trabajar un clásico, o ahora vamos a trabajar. ¿Hasta qué punto el estado emocional del conjunto de teatro condiciona la obra a elegir? No sería para mí así, porque ya es un proceso largo. Es un proceso largo de ver qué obra puedo darle a mis actores, porque hay que pensar, es que tengo 10 actores ahora, sí. ¿Dónde encuentro una obra? ¿Me pongo a escribirla? No lo sé, pero estoy dudando en qué vamos a hacer en la próxima, sí. Pero tengo ya que estar pensando en ello. Entonces no es un estado emocional, es una búsqueda para dar satisfacción y que puedan entrar todos los actores, y esto es muy, muy complicado. Y por otra parte, al haber tantos actores nos condicionamos luego en las representaciones, pero no somos profesionales y lo que hacemos y queremos es disfrutar. Es un grupo con el que estamos muy a gusto todos y nos gustaría continuar ahí, pero quizás al escribir, y tampoco yo como autor, no ha sido un estado emocional, ha sido también una búsqueda. A partir de una hora me surgió de una conversación, dije, ostras, esto tiene unas posibilidades dramáticas, sí. y eso ya me empezó a dar vueltas en la cabeza y a obsesionarme y no parar. Entonces, en ese sentido yo no he tenido esas reacciones. Sí, sí, sí. Pero ¿qué es terapéutico? ¿Qué te voy a contar? Ayer hubo una muestra llevamos 2 talleres de adultos, uno de 15 y otro de 17, uno de 15 de iniciación y otro de 17, y hay desde 70 hasta 20 años. Y claro, y es lo que yo animo a la gente, a que haga teatro. Hacer teatro es primero conocer a gente con la que vas a tener una excepcional relación y amistad, porque esto de salir a un escenario y confiar que tu compañero va a salir a decirte, a responderte, y que no te va a dejar allí delante de 200 personas con el culo al aire, esto crea vínculos, ¿no? Sí. Pero luego el vínculo del desarrollo personal, también de la empatía, porque empiezas a hacer personajes, a ver cómo piensan, cómo sienten, cómo son, incluso siendo crueles, parece mentira. No es que, pero empiezas a aprender y a empatizar con el resto de los seres humanos. Entonces, yo animo a la gente, y en Alcira tenemos una maravilla, que es que el ayuntamiento nos está ayudando a la Tarumba para que todos aquellos jóvenes adultos que quieran hacer teatro lo puedan hacer. Los cursos empiezan en octubre, en septiembre matriculamos, y son cursos que yo animaría para que probara la gente que diga, me gustaría, prueba, muy que bien. Te lo vas a pasar muy bien. Seguro que sí, que la gente se lo pasa muy bien. Recuérdanos, fecha, hora y espacio. Mañana viernes a las 8:30 de la tarde en el Gran Teatro, entrada gratuita. O sea que está muy bien, con aire acondicionado, fresquitos. Yo creo que va a ser... Luego alguien se puede ir a cenar porque no le ha tocado el bolsillo también. Oye, si pones al final que habrá un vino de honor, te aseguro que se llena el Gran Teatro. Muchísimas gracias. Encantadísimo. Martínez, director de Suc de Teatre La Tarumba. Un placer, como siempre, escucharte. Igualmente.